¿Alguna vez te has preguntado cómo existe esa gente que siempre parece estar tranquila con el dinero? Llega a fin de mes, puede pagar todo lo que quiere, sale de vacaciones, nunca parece estar estresado, nunca parece tener deuda. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que hicieron para llegar a ese punto? Bueno, como ustedes pueden ver, llevo decenas y decenas de libros estudiando la respuesta a esa pregunta y además llevo muchos años intentando investigarlo yo personalmente. Y en este video te quiero dar 5 trucos concretos que yo he aprendido que sirven para estar tranquilo y dominar tu dinero. El primero de esos trucos es que estas personas tienen los pies en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Todos nosotros cuando recién estamos partiendo, haciendo nuestros primeros presupuestos de finanzas personales, tomamos ciertos supuestos. Creemos que vamos a gastar X cantidad de dinero en luz, X cantidad de dinero en agua, X cantidad de dinero en restaurantes, en salir a comer, lo que sea. Y lo que pasa, lamentablemente, es que con los años dejamos de llevar una lista o un análisis de lo que va pasando realmente. Y las personas creen o se quedan en su cabeza con el número original. Y ellos dicen, mira, yo me voy a dar un presupuesto para salir a comer de $100 al mes. Y las personas se quedan con que gastan $100 al mes. Sin embargo, una de las cosas que pasa es que en la vida real esos números van cambiando. Y las personas que están realmente sobre su propio presupuesto, en el dominio de su finanza, hacen ese ajuste. A mí personalmente me pasaba con las mesadas. Yo me daba a mí mismo una mesada de $100 al mes. Y después me di cuenta que no gastaba 100. Que gastaba 150, más cercano a 180. Pero me demoré muchos meses en decir eso. Por lo tanto, antes de aceptar la realidad de que gastaba más de lo que realmente estaba presupuestando, pasaron muchos meses. Y lo que he aprendido de esta gente es que esta gente tiene la gracia o el truco de que son capaces de hacerse cargo de sus gastos de verdad, aceptar la realidad. Y la única forma de hacer eso es midiendo tus gastos a lo menos en un periodo, ojalá largo, 6 meses, 12 meses, y sacando los números de verdad. Número 2, se ajustan a su realidad. Una de las cosas que me pasó recientemente es que estaba intentando hacer una dieta. Sí, aunque ustedes no lo crean, intento desde hace muchos años bajar de peso. Y una de las cosas que me di cuenta es que yo siempre tenía la idea en la cabeza de que las personas teníamos como un peso ideal y nos manteníamos siempre ahí. Pero una cosa que leí me hizo demasiado sentido. Decía este autor que las personas subimos y bajamos de peso a lo largo de nuestra vida y que hay periodos altos y periodos bajos y que eso es 100% normal y humano. Y me quedé pensando en esta idea y dije, pareciera ser que en la vida financiera es lo mismo. Uno tiende a pensar de que uno va a gastar exactamente lo mismo durante toda la vida, pero en realidad hay periodos altos y periodos bajos, y para distintas cosas. Hay periodos donde tú estás gastando más en salir a comer, hay periodos donde estás gastando menos en salir a comer, hay periodos donde estás gastando más en la educación de tus hijos y hay periodos donde estás gastando cero en la educación de tus hijos. El tema está en que ellos van haciendo un ajuste a la realidad y van aceptando que ese monto no es fijo en el tiempo, es variable, sube, baja, y esa es una realidad que a mí me costó mucho aceptar. A la vez también una cosa que me costó mucho aceptar y que es parte de la gente que sabe manejar dinero es la creencia totalmente falsa de que los ingresos son estables en el tiempo y que van subiendo. Existe una especie de mito social donde se dice que cuando tú sales del colegio y entras a la universidad estás ganando una cierta cantidad de dinero. Sales de la universidad y entras a tu primer trabajo y vas a crecer y ganar un poquito más. De tu primer trabajo a tu segundo trabajo, un poquitito más, un poquitito más y un poquitito más. La lógica siendo que a medida que pasan los años vas a ir ganando siempre más dinero. Pero una cosa que me ha mostrado mi vida como emprendedor es que la verdad las cosas es que eso nunca ha sido lineal. A mí me pasó, sinceramente, que tuve mi primer trabajo en un lugar donde me pagaban sumamente bien. Entonces pasé los primeros 2-3 años de mi vida laboral ganando mucho dinero. Y yo pensaba, qué bueno, el siguiente paso laboral que yo dé va a significar que yo voy a poder duplicar, triplicar, cuadruplicar mis ingresos. Pero pasó algo totalmente distinto. Tomé la decisión de emprender. Y de un mes a otro caí a ingresos igual a cero. De hecho, el mes de febrero, que fue el primer mes que partí haciendo este emprendimiento, gané literalmente cero. Primer mes. Por lo tanto, eso que me enseñó, que la idea de que siempre vas a ganar más no es real. Cuando avancé desde este primer emprendimiento a ganar un poquitito más, cuando las cosas empezaron a ir bien, me empecé a dar cuenta que había meses muy altos y meses muy bajos. Habían periodos donde las cosas subían, periodos donde las cosas bajaban. Y yo le decía, ¿seré solo yo que soy emprendedor? No. Las personas, ustedes sabían, han sido siempre víctimas de la misma curva. Es una subida que va subiendo y bajando lentamente hasta aproximadamente los 50 años. Cuando la gente llega a los 50 años, en promedio llega a su pic de ingresos. Y después empieza a bajar. Y se dice que normalmente la gente a los 60, 70 años ya deja de ganar lo mismo que ganaba a los 50. Por lo tanto, lo que tú tienes que saber es que tus ingresos no van a subir linealmente. Van a subir, bajar, Van a tener una tendencia probablemente a subir hasta los 50 años aproximadamente y después van a bajar. Pero la gente que sabe esto se ajusta al mismo tiempo. Porque si tú sabes que va a tener meses buenos y meses malos, años buenos y años malos, te vas ajustando. Y los años que te va bien, ahorras más. Los años que te va mal,
ahorras menos. Los años que te va bien, intentas que tus gastos estén controlados y te permitan vivir la vida que tú quieres, pero ahorras para los meses malos. Esa es una de las grandes gracias de la gente que maneja muy bien su dinero. Número 3, saben distinguir entre deseos y necesidades. Esto obviamente suena fácil en ciertos casos o en ciertos tipos de cosas. Es obvio que alimentarse es una necesidad, ir a ver una película al cine es un deseo. Pero hay ciertas cosas que son intermedias que nos hacen cuestionarnos si son realmente un deseo o una necesidad. Por ejemplo, ir a hacerse un chequeo médico anual. ¿Un chequeo médico anual es un deseo o es una necesidad que tienes que cubrir? Y este tipo de preguntas son las que se hacen a estas personas que les permite tener un mayor control de sus finanzas. Para poder responder a esta pregunta, yo lo que hago muchas veces es preguntarme las consecuencias que tienen los distintos gastos que yo tengo. Por ejemplo, si es que yo no voy a pagar la cuenta del supermercado y no consigo comida, ¿qué me va a pasar? Bueno, me voy a morir. Por lo tanto, eso claramente es una necesidad. Pero ¿qué pasa si yo no compro la entrada al cine? Por supuesto, no va a pasar nada y por lo tanto es un deseo. Entonces, cuando llegamos a estos casos un poquito más borde, como por ejemplo, ¿qué pasa si es que no me hago este chequeo? La respuesta es bien sencilla. En el corto plazo, no hacerse un chequeo anual no tiene ninguna consecuencia. Pero en el largo plazo, probablemente te puede llevar a consecuencias de salud graves. Por ejemplo, no haber detectado un cáncer. Por ejemplo, no haber detectado una diabetes o algo por el estilo. Por lo tanto, lo que yo me pregunto es, ¿cuáles son las consecuencias de segundo orden? Y si la respuesta es, en un futuro, esto va a terminar transformándose en una necesidad, creo que eso es algo que vale la pena hacer, aun cuando el beneficio no sea inmediato. Hay otras cosas por el otro lado que evidentemente son deseos porque nunca tienen una consecuencia negativa de largo plazo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacerte la pregunta: ¿cuál es la consecuencia de segundo, tercer, cuarto grado de este gasto que vas a hacer? Si la consecuencia es no pasa nada, puede ser que sea un deseo. Si la consecuencia es esto me va a traer una consecuencia negativa en mi salud, en mis finanzas, en mis amistades, puede que sea una necesidad. Ahora, esto tiene un gran asterisco gigante que vamos a poner aquí en la pantalla. ¿Por qué? Porque también hay que recordar que la vida está hecha para vivirla y para gastar el dinero que tienes. Yo tenía el vicio o el problema de que muchas veces pensaba, cuando tenía entre 22, 23 años, que fueron los años que empecé a trabajar fuerte, hasta los 25, 26 años, que yo pensaba que solamente había que acumular dinero. Había que trabajar para ojalá alcanzar rápidamente la libertad financiera. Y lo que me pasó es que me di cuenta que estaba cometiendo un error. Porque si me llegaba a chocar en un automóvil, me llegaba a caer en un ascensor o me pasaba cualquier cosa y yo me moría, pasé los últimos 3, 4 años de mi vida sin gastar ni una sola gota de lo que estaba ahorrando y viviendo de una manera ajustada por nada. Entonces dije, parece que tengo que empezar a llegar a un balance intermedio. Tengo que empezar a darme cuenta de que las cosas que estoy viviendo también tienen que ser placenteras. Y es por eso, por ejemplo, que tomé una decisión un poquito controversial desde el punto de vista de las finanzas personales. Muchas veces las personas te dicen, no te compres un automóvil caro. ¿Por qué? Porque la mantención es cara, los seguros son caros, el permiso de circulación es caro y por lo tanto es un gasto innecesario que te podría generar mucha riqueza en 30 años más, 40 años más cuando lo hayas invertido. Totalmente cierto. El único problema es que la felicidad que me trae andar en ese auto durante estos 40 años parece que es más alto que ese dinero que pueda llegar a obtener en el futuro. Por lo tanto, hay que tener un buen balance entre gastar para el hoy y ahorrar para el futuro. Y el balance que a mí me encanta o el truco que yo utilizo es unos a uno. Si yo ahorro 1000, puedo darme el lujo de gastar 1000. Por lo tanto, si lo piensas al revés, si yo me gasté 1000 en un automóvil caro, bueno, tengo que haber ahorrado o invertido 1000 para el largo plazo. De esa manera, con la técnica del 1 es a 1, de esa forma te aseguras de vivir la vida, pero al mismo tiempo ahorrar para tu vejez. Lección número 4. Evita pedir prestado. Si bien todos sabemos que existen deudas buenas y deudas malas, sabemos que tú puedes endeudarte para invertir o puedes endeudarte para gastar, la verdad las cosas es que yo he aprendido que la gente que es saludable financieramente, por lo general, no se endeudan nada. Tienen lo más cercano a cero sus deudas, con dos excepciones. Deudas de tipo estudiantil para financiar sus estudios universitarios, postítulos, lo que sea, o créditos hipotecarios para efectos de comprar viviendas donde viven o donde pueden invertir con crédito inmobiliario. Si ustedes se fijan, son
muy pocas las ocasiones en que ellos gastan dinero a través de intereses, comisiones y otras cosas por el estilo. Y en la mayoría del tiempo su dinero no es de un otro. ¿Y esto qué genera? Esto genera que estas personas en su cabeza empiezan a vivir dentro de sus límites. Viven dentro de lo que ellos ganan. Viven dentro de lo que pueden gastar. Y eso genera una tremenda diferencia, porque la gente que realmente es poco saludable financieramente siempre está desbalanceada. Siempre gasta más de lo que podría, siempre gasta más de lo que debería. Y sí, es a veces necesario, como una emergencia de salud o una emergencia familiar, pero en la mayoría de los casos estas personas dicen: yo no me voy a salir de mi presupuesto y me voy a mantener dentro de los rangos razonables. Para poder hacer eso, obviamente ellos tienen que tener un fondo de emergencias, que es una cosa bien obvia, pero que la gente no lo tiene. Y todo el mundo dice: pues que yo debería tener mi fondo de emergencia. Bueno, la gente no lo tiene. ¿Qué tienes que hacer tú para estar saludable? Muy sencillo. Calcula cuánto gastas en un mes y multiplícalo entre 3 a 6. Si tú, por ejemplo, gastas $1.000 al mes y tienes ahorrados $3.000, quiere decir que cualquier emergencia que te deje sin ganar ningún peso durante 3 meses no va a ser tan grave. No va a significar que te endeudes, no va a significar que salgas a pedir dinero. Y por lo tanto, tú vas a estar mucho más sólido financieramente. Número 5. Atomiza tus fuentes de ingresos. Esta lección yo la aprendí a través de una persona que respeto mucho, que se llama Carlos, quien me contaba que cuando él era joven tenía un muy buen cliente. Ese muy buen cliente le daba una renta mensual muy buena y que le permitía vivir con unos estándares muy altos. Cuando llegó el año 2000, lamentablemente a nivel internacional hubo una crisis, particularmente se llamaba la crisis de los .com, y Carlos sufrió lo que muchas de las personas de esa época sufrieron. Él perdió su gran cliente. ¿Y esto qué significó? Que no podía pagar los sueldos, no podía pagar el colegio, no podía pagar sus gastos. Y esto obviamente lo llevó a pasarlo, además de muy mal, a buscar desesperadamente alternativas y a darse cuenta de una lección que yo me llevo de esta situación, que es que si él no hubiera tenido un cliente y hubiese tenido decenas o cientos de clientes, nunca hubiera tenido este problema. Entonces, lo interesante de esto es que hay una distinción entre decir ten muchas fuentes de ingreso a atomiza tus ingresos. Porque muchas personas, cuando uno les dice sí, está bien, ten tu trabajo, pero además deberías tener 2 o 3 fuentes de ingresos adicionales, te dicen no tengo el tiempo, no puedo hacerlo. Está bien, es entendible la crítica, pero lo que tú deberías hacer, a lo menos, es que si tienes un solo cliente o una sola gran fuente de ingresos, esa fuente de ingresos esté lo más atomizada posible. Si tú tienes un trabajo, bueno, que ese trabajo no tenga un solo cliente, que no dependa de una sola persona, de manera tal de que si algo sale mal, tú eres capaz de reaccionar con los otros clientes. Y en segundo lugar, igual es bueno, independiente de que la gente lo critica, crear una segunda fuente de ingreso a través de las inversiones. Las personas que son saludables financieramente saben que en algún momento de su vida se van a quedar sin trabajo, van a bajar los ingresos, van a tener que hacer un gasto extraordinario. Por lo tanto, están constantemente pensando: ¿cómo puedo crear fuentes de ingreso adicionales? ¿Cómo puedo crear una segunda, una tercera fuente de ingreso adicional? La mayoría de las personas no tiene tiempo para tener un segundo trabajo. Por lo tanto, esa alternativa, si bien es válida, no es muy realista. Pero lo que la mayoría de la gente sí puede hacer es tomar un pedazo todos los meses de su sueldo e invertirlo. Y esa inversión va a generar dinero extra. Por lo tanto, aunque suene súper obvio, pero las personas saludables financieramente tienen una segunda fuente de ingreso, que por la mayoría de las veces es una inversión. Y lo que a mí me parece súper interesante es que si tú estudias las personas que son millonarias a nivel mundial, tú te vas a dar cuenta que las personas que por lo general tienen entre $1 millón y $5 millones representan o explican ese $1 millón por 2 grandes fuentes de ingresos adicionales: sus inmuebles y sus acciones o bonos. Por lo tanto, no es física cuántica, no es tan difícil. Lo único que tienes que hacer es partir todos los meses invirtiendo un poquitito en acciones, un poquitito en bonos, ojalá tal vez en un inmueble. Con eso tienes todo el camino recorrido y vas a ser saludable financieramente. Así que si te gustó, esos fueron los 5 principios que yo he descubierto con los años que hacen que las personas estén tranquilas y saludables financieramente. Si pudieras compartirle este video a alguien que le sirve o investigar más sobre los otros videos que he hecho acá arriba, te dejo invitado a ponerle like, subscribe y a compartir este video. Gracias y nos vemos la próxima semana.